Sin embargo, hubo quienes se volcaron a los relatos evangélicos originales acerca de la muerte y resurrección de Jesús y presentan conclusiones más creíbles, pero no menos sorprendentes acerca de lo que ocurrió hace 2000 años. Leemos la historia de la tumba vacía. El viernes matan a alguien y el domingo no hay nada en la tumba. Te preguntas qué pudo ocurrir. O resucitó de entre los muertos, lo cual es la afirmación tradicional cristiana, o alguien se llevó el cuerpo, lo robó. Pero hay otra posibilidad. Los evangelios describen cómo después de resucitar, Jesús comió y bebió, y Tomás tocó sus heridas. Por lo tanto, no sorprende que aquellos que buscan explicaciones más naturales para los milagros hayan sugerido que Jesús estaba vivo porque no murió en la cruz. Hay diversas versiones de esa historia. Hace unos años, en un libro llamado La conspiración de Pascua, se sugiere que lo sedaron en la cruz y luego lo retiraron, por lo que pudo haber sobrevivido. Es una posibilidad. Los discípulos lograron darle a Jesús cierta sustancia en una esponja. Mojaron la esponja con vinagre y la acercaron a su boca. Y Jesús murió inmediatamente después de tomar esa sustancia. Después de recibir el vinagre, Jesús dijo, «Se ha consumado». Pero extrañamente no hace falta sugerir que sedaron a Jesús con la esponja para creer que pudo sobrevivir. Hay relatos de gente que sobrevivió a la crucifixión. El historiador judío Josefo escribió acerca de su propio amigo quien sobrevivió a la crucifixión en Palestina en el siglo I. Estaba viajando hacia una aldea llamada Tecoa para inspeccionar tierras para un campamento romano, cuando advirtió que 3 de sus amigos colgaban de unas cruces. Solicitó que los descendieran y Tito, el general romano, le otorgó el permiso. Los bajaron inmediatamente y les brindaron atención médica. 2 estaban muertos, pero el tercero sobrevivió. ¿Es posible que Jesús haya sobrevivido? Ciertamente ejecutaron su crucifixión con rapidez, tal vez demasiado rápido. En la historia de Jesús y de cómo lo ejecutaron los romanos, se observa que estuvo 6 horas en la cruz. Supusieron que estaba muerto. Los soldados revisaron el cuerpo. Según los evangelios, había otros 2 crucificados, a quienes les partieron las piernas para acelerar la muerte, porque se acercaba el Shabbat. Al acercarse a Jesús dijeron, ya está muerto. Presumiblemente su cuerpo no se movía y él no respiraba. Entonces prepararon el cuerpo y lo llevaron al sepulcro, cuya puerta fue sellada. Para toda finalidad práctica, estaba muerto. La pregunta es, ¿estaba clínicamente muerto? La pregunta acerca de la muerte clínica surge por el hecho de que José de Arimatea llevó aloe al sepulcro, una hierba para curar, no para embalsamar. Existen historias, tanto en el mundo moderno como en el antiguo, de gente que aparenta estar muerta, y a efectos prácticos lo está. No responden al mundo exterior, pero luego reviven o regresan. Lo llamamos resucitación. Pero si somos estrictos con el idioma, eso es resurrección. La idea de que Jesús haya sobrevivido a la crucifixión, en vez de resucitar de entre los muertos, suena provocativa. Pero todos los evangelios dejan en claro que los discípulos vieron a Jesús como si estuviera vivo. Si Jesús sobrevivió, no significa que la historia de la resurrección fuera un engaño deliberado. A fines del siglo XIX, el escritor inglés Samuel Butler, en su libro sobre la resurrección, presenta la teoría de que si Jesús hubiera caído en un estado de coma inducido en la cruz y se hubiera recuperado en el sepulcro, él y sus discípulos habrían pensado que la recuperación fue una resurrección milagrosa.
Eso gana credibilidad a la luz de acontecimientos más contemporáneos. Miren las experiencias de casi muerte en los Estados Unidos. Unos 13 millones de personas dicen haberla tenido. Vieron una luz blanca, creen que es una forma de milagro. Por lo tanto, la idea de que la gente pensara eso en el siglo I, cuando no se tenía conocimiento científico ni contaban con hospitales o lo que fuera para salvarlos, es mucho más lógica. Eso no los convierte en embaucadores. Era gente honesta que creyó haber presenciado un milagro. Cualquiera fueran las circunstancias, si Jesús estaba vivo, él y sus discípulos enfrentaron un problema serio. Si a Jesús lo depositaron en la tumba y revivió, él mismo habrá pensado que era un acto de la gracia de Dios. Estuve muerto y regresé. Pero hay un problema práctico. Es un problema político, en realidad. Los romanos crucificaban a quienes se autoproclamaban Mesías. Si, como dice la Biblia, Jesús sobrevivió a la crucifixión a través de la resurrección, o más controversialmente a través de la resucitación, seguía siendo un hombre condenado. La Biblia resuelve ese problema con el milagro de la ascensión. Jesús es llevado a los cielos. Pero lo interesante es que la ascensión no aparece en la versión original del Evangelio. Las referencias hechas en Marcos figuran entre los versos que se añadieron 200 años después. En Lucas hay un versículo que dice, subió a los cielos. Pero esto no aparece en todas las Biblias. Esto se agregó simplemente porque la ascensión se menciona en un libro tardío de la Biblia, Los Hechos de los Apóstoles. Siempre se asumió que Lucas fue el autor. No hay ascensión en Mateo y el Evangelio de Juan finaliza con la enigmática frase, Jesús hizo tantas otras cosas que si se escribiera cada una, no cabrían en el mundo la cantidad de libros necesarios para relatarlas. Los discípulos esperaban que Jesús regresara. Esperaban lo que se conoció como el segundo advenimiento, y no necesariamente regresaría por obra de un milagro. Jesús desapareció definitivamente. Cualquiera sea la visión de la resurrección, resucitación o milagro divino, en el sentido tradicional de la fe en la resurrección, Él se marcha. Él dice, me marcho. Los discípulos preguntan, ¿podemos ir? Él responde, no. Yo regresaré. Lo interesante es que normalmente si alguien te dice que se marcha, pero que regresará, miras tu reloj o tu calendario e interpretas que habla en sentido literal. Algunos afirman que si Jesús sobrevivió a la crucifixión, su prioridad hubiera sido escapar de las garras de los romanos. Creo que Jesús abandonaría el territorio. Y debemos preguntarnos, ¿hacia dónde fue? Si miras el mapa, Palestina se ubica en el borde oriental del Imperio Romano. Si marchas hacia el oeste, ingresas al corazón del territorio romano, donde hay 15 legiones estacionadas alrededor del mundo. Si marchas hacia el este, cruzas Partia y te diriges hacia Persia, eventualmente, y hacia India y Afganistán, en esa dirección. Además de escapar del arresto, ¿por qué viajaría Jesús hacia el este? ¿Y cómo llegaría allí? Si Jesús quiso viajar hacia el este para alejarse del Imperio Romano, su travesía desde Israel fue sorprendentemente fácil por tierra o por mar, siguiendo la ruta de la seda o de las especias. Es un hecho comprobado, por ejemplo, que el discípulo Tomás viajó a la India y fundó una iglesia cristiana. La gran tradición de la iglesia india es haber sido fundada por Tomás, el apóstol. Viajar a la India no era problema. Solo había que ir a Gaza y seguir a los que transportaban especias y luego, desde Yemen, ir en barco hasta la India. Era un procedimiento sencillo que se realizaba regularmente. Hay otra razón por la que Jesús pudo querer ir al este,
Pero para comprenderla hay que regresar al año de su nacimiento. En el Evangelio según San Mateo, todos recordamos la historia de los 3 reyes magos del este que siguieron una estrella y se presentaron con regalos ante el niño Jesús. Lo que no advertimos inmediatamente es la similitud entre esta historia y las tradiciones de una religión 500 años más antigua que el cristianismo, el budismo. Cuando muere un gran santo budista o lama, los sabios consultan a los astros y realizan travesías extraordinariamente largas para hallar al niño que es la reencarnación del lama. Cuando el niño crece lo suficiente, lo separan de sus padres y lo educan en la fe budista. ¿Podría este ser el origen de la historia de los 3 reyes magos? ¿Podría Jesús haber sido llevado a la India para educarlo en el budismo? En su visita a la India en el siglo XIX, el escritor ruso Nikolai Notovich descubrió un antiguo manuscrito en un monasterio budista del Tíbet. En su libro La vida desconocida de Jesucristo, Notovich tradujo este manuscrito que habla de un niño divino llamado Isa, nacido en el primer siglo en el seno de una familia pobre de Israel. Isa llegó a la India a los 14 años, donde aprendió las leyes del budismo antes de regresar a Israel a la edad de 29. Esta idea explicaría el hecho extraño de que entre los 14 y los 29 años no haya registro de la existencia de Jesús en Palestina. Sin duda, las enseñanzas y milagros posteriores de Jesús poseen un paralelo extraño con las enseñanzas y milagros del Buda. El amor al enemigo y la idea de que el humilde heredará la tierra no tienen tradición en la religión judía, pero coinciden con el budismo. Y se sabía que el Buda caminaba sobre el agua y alimentaba milagrosamente a cientos de discípulos con apenas unas migajas. Pero si Jesús viajó o regresó al este, seguramente habría leyendas como las del sur de Francia que respalden la idea. Por supuesto, esas tradiciones existen. La gente en Cachemira llama a su tribu Ben e Israel y afirman ser descendientes de las tribus perdidas. Aquí hay historias de que el predicador del siglo I, Isa, conocido localmente como Yusasaf, líder de los sanados, regresó a Cachemira después de cumplir 30 años. Aquí se ve fácilmente que el ministerio de Yusasaf puede ser la continuación del ministerio de Jesús. En el templo local llamado Templo de Salomón, había inscripciones según las cuales Yusasaf en el año 50 después de Cristo afirmó ser Jesús, el profeta de Israel. Los libros de historia nos dicen que Yusasaf vino del extranjero. Él era profeta y mensajero. Llegó desde Israel. Vino a difundir sus enseñanzas. Vivió y murió aquí. Él es Jesús. Él es Isa. Yusasaf significa sanador. Otro significado es pastor, aquel que enseña a los demás. Nuestros libros de historia confirman que en Cachemira, Isa fue conocido como Yusasaf. Yusasaf continuó enseñando y orando en Cachemira hasta morir a los 80 años. Lo sepultaron en Srinagar. Y dicen que esta es la tumba de Yusasaf. El primer edificio erigido en este sitio data del 112 después de Cristo. Ahora es un sepulcro compartido.
En el siglo XV, el islamita sagrado Sid Nasiruddin también fue sepultado aquí. Aunque ambas tumbas apuntan en dirección norte-sur, según la tradición islámica, el cuerpo de Yusasaf fue sepultado en dirección este-oeste, según la tradición judía. Junto al ataúd se esculpieron dos huellas de pie. Las marcas son la representación simbólica de las cicatrices de la crucifixión. Las huellas son como una firma. Las cicatrices son claramente visibles. Las recibió cuando lo clavaron a la cruz. Demuestran que es la misma persona que vino desde Israel y que vivió y murió aquí. No hallarán huellas como estas en otro sitio de Cachemira. No tenemos esa tradición. La ubicación de las cicatrices detrás de los pulgares no coinciden entre sí, pero se alinean si se atraviesa un clavo en ambos pies, el izquierdo apoyado sobre el derecho. Muchos creen que esta tumba es la de Jesús. De ser así, vivió la mayor parte de su vida en el reino montañoso de Cachemira. No murió en la cruz, no hubo resurrección, no subió a los cielos y no está sentado a la derecha del Padre. Para muchos cristianos esto sería el fin del cristianismo tal como lo conocemos. Para otros, la historia original aún conservaría fuerza poética.